La presentación del niño en el templo, domingo de la Sagrada Familia. El evangelio que hoy se nos propone y vamos a estudiar es Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 34. Dice así: Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de palomas, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que oían decir del niño. Simeón, después de bendecirlos, dijo a la madre, María: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. A ti misma, una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 80 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a la ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Hasta aquí nuestro Evangelio. El relato del Evangelio que acabamos de leer comienza diciéndonos cuál fue la finalidad del viaje de la familia. Era que, conforme a la ley de Moisés, la madre, después de haber dado a luz, debía realizar los ritos de purificación, como ordena el libro de los Levíticos. Y por otro lado, cuando el nacido era varón primogénito, había que rescatarlo, como dice también el libro del Éxodo. Lucas se sirve de esto para darnos un mensaje muy profundo, cuyo centro no es la madre, como muchos han pensado, sino que la centralidad está en Jesús. El Evangelio, en su original griego, no dice la purificación de la madre, sino que dice: cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lucas quiere que nuestra atención se dirija al Señor, presentado en el templo. Se trata de quien el ángel le había dicho a María: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Miren capítulo 1, versículo 35. Por lo tanto, quien entra en el templo
es el santo de Dios. Es santo. No se trata del cumplimiento de lo que había anunciado el profeta Malaquías, que anunciaba que llegará el Señor en el tiempo final y entrará en el templo para purificar a los sacerdotes y levitas, los ritos, los cultos y los sacrificios. Profecía que podríamos extender a todos los pueblos y a todos los tiempos, dado que desde siempre el hombre intenta relacionarse con la divinidad. De ahí la palabra religión, religare, relacionarse con la divinidad a través de ritos, oraciones, sacrificios y todo esfuerzo humano, válido, absolutamente válido, porque nos muestra la dimensión religiosa del hombre, ese deseo de autotrascenderse hacia el absoluto de Dios. El profeta anuncia que Dios entrará en su templo y purificará todo esfuerzo humano de religarse, de relacionarse, de religión con el auténtico y verdadero culto a Dios. Jesús es el santo, es Dios mismo que ingresa en el templo. Lucas nos muestra una depreciación del templo. Ya no es el templo el lugar santo, el lugar por lo tanto del encuentro del hombre con Dios y de los hombres entre sí. Ni ese templo, ni ningún otro edificado por manos humanas. El verdadero templo es el niño Jesús. En Él y por Él todos podemos acercarnos a Dios sin mediación alguna. Él, en su carne y en sus huesos, esa realidad que nos va a señalar cuál es el verdadero culto a Dios. El único y auténtico sacrificio es dar, ofrecernos a Dios en la entrega diaria a los hermanos. Esto es hacer la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús. El templo y el culto son entonces purificados mediante el sacrificio, la donación, la entrega verdadera, digna y pura, que alcanzará su cumplimiento. Allí comenzó la presentación, entregarle a Él en su totalidad, y lo hará durante toda su vida, pero alcanzará su plenitud en el sacrificio de la cruz. Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y siguientes: por lo tanto, hermanos, yo los exhorto, por la misericordia de Dios, a ofrecerse ustedes mismos como víctima santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. Sigan leyendo ustedes. Más adelante, Lucas nos narra el encuentro de Simeón con el niño. De pronto surge una sorpresa en medio de la institución del Antiguo Testamento. La historia, la tuya y la mía, la historia de la humanidad, es historia de salvación. En ella estamos implicados, consciente o no. Digo, estamos implicados, dado que somos los sujetos de esa historia dirigida por Dios, y por lo tanto ha de ser lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Un encuentro, un verdadero encuentro. Un encuentro con Dios y un encuentro entre nosotros. Un encuentro con Dios como hijos y un encuentro entre nosotros como hermanos. No se puede ser hermano si no se es hijo, y no se es hijo de Dios si no somos hermanos. Dios quiere el encuentro y toda la historia va dirigida al encuentro, pero dependerá de nuestra decisión. El tema del encuentro es muy importante para la teología de Lucas. Toda la dinámica salvífica está orientada, yo diría tensionada hacia ese objetivo, el encuentro, y de ello dependerá o no que alcancemos la plenitud humana. Encuentro con Dios como hijos y encuentro entre nosotros como hermanos. Lucas nos presenta a Simeón
como un hombre anciano. Él es un laico, no es un sacerdote, es un laico, como vos, como yo, que tengo el ministerio sacerdotal, pero que primeramente fui y sigo siendo laico. Un hombre piadoso, que alimentó toda su vida en la esperanza. En ella caminó, y en la medida en que se hacía anciano, no declinó en ella. Por el contrario, esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. A medida que pasaban los años y las dificultades propias de la vida, las desilusiones, los desencuentros, etc., las luchas, los momentos difíciles económicos, sin embargo, él experimentaba una llamada cada vez más urgente, una exhortación con un matiz claramente definitivo, escatológico. No moriría, esa era su convicción, sin ver al Mesías del Señor. ¿Cuál es tu convicción? Este beneficio sería no solo para él, sino para toda la humanidad y para Israel, como él mismo lo cantará en la acción de gracias. Ahora, Señor, dice, puedes dejar a tu servidor que muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. El mensaje que Lucas nos acerca es importantísimo en su simplicidad. La fe en Cristo es la respuesta legítima a la esperanza de Israel y de toda la humanidad. Lucas nos dice que es la presencia constante del Espíritu Santo que obra en nosotros y a la cual es necesario estar atentos, la que nos da la certeza, el ánimo, el coraje, a pesar de las dificultades, de obrar y de caminar hacia esa esperanza que el Señor está ya actuando en medio de nosotros. Una vez que nos describió a Simeón, ahora se retrotrae a la revelación que recibió Simeón. Miren, la vida humana, la tuya, la mía, se desarrolla entre dos polos, la vida y la muerte. Por lo que tanto la vida como la muerte tienen que ver con la historia de la salvación. Dado que nuestra existencia se desarrolla tensionalmente entre ambos polos, como fue la existencia de Jesús, y de cómo vayamos desplegando nuestra existencialidad a lo largo de la vida, en ese caminar no individualmente, cuidado con la ideología del individualismo, sino siendo con los otros. No llego a ser yo mismo, sino soy con los otros. No olvidemos que la finalidad, decíamos hoy, es el encuentro. Dependerá que nuestra vida sea historia de salvación, es decir, de plenitud. Es el Espíritu Santo quien provoca y anima la esperanza hacia la promesa, aun en medio de las dificultades. Es Él quien realiza el cumplimiento, no el político de turno, ni la economía X, ni los cambios estructurales. No, es Dios. Cuidado, somos cristianos. ¿O qué somos? Lucas ubica la escena en el área del templo. Ahora introduce a los padres y al niño. Y nos dice, cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó. Qué hermoso esto. Lo recibe en sus brazos. Porque Jesús es el objeto de la promesa. Una vez más, la acción se reduce a lo esencial, a lo simple. No se trata de grandes discursos ni de saludos, sino del contacto. Qué importante esta palabra, ¿no? Tocar, el contacto. No es un encuentro abstracto, hoy podríamos decir virtual, sin compromiso, sino de contacto. El anciano
toma, es decir, recibe en sus brazos al niño. Se trata de un gesto maternal. Así como Dios nos trata como una madre y como un padre, nosotros tenemos que recibirle a Él de una manera maternal, lleno de ternura. Lo lleva en sus brazos, lo acerca a su corazón, lo toca. La promesa no se ha de cumplir solamente con el ver, sino con el tacto. Es necesario tocar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, dice San Juan en su primera carta acerca de la palabra de vida. ¿Ven? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, pero lo que hemos tocado. ¿Dónde lo tocó? En la carne de Jesús. ¿Y dónde lo tocás vos y yo? En la humanidad de Jesús. Pero en la humanidad de Jesús que se hace concreta. Lo que hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. La humanidad de Jesús que se hace concreta en la Eucaristía. Se establece de esta manera una relación intimísima, totalizante, entre la esperanza mesiánica del pueblo de Israel y de toda la humanidad y su realización, su cumplimiento. El encuentro entre la muerte, el anciano Simeón, y la vida plena de la que Jesús es portador y nos hace partícipes. El encuentro implica recibir en la totalidad de las dimensiones de nuestra existencia humana. No recibir en el comedor, no recibir en el living, no recibir meramente en el templo, recibir en mi vida, recibir al otro, en mi cuerpo, en las emociones, en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mi espiritualidad. Esto nos cuesta, es un riesgo grande, pero solo así es posible la transformación íntima, la comunión de vida. El tema de la acogida de Jesús, de su vida, de su mensaje y luego de la resurrección, de la acogida de la Iglesia, es central en el Evangelio de Lucas. El gesto de Simeón es un acto global, totalizante, como hemos dicho, interviene toda la persona. Miren, no hay verdadero cambio, no hay verdadera transformación hasta que no tengamos el coraje de Simeón. ¿Y cuál es el coraje de Simeón? Recibir a Jesús, tocarlo, dejarlo entrar, no solo en mi vida personal, sino en las dimensiones en las que nos movemos, la familia, la sociedad, la economía, la política, la educación. Jesús viene a redimir todas las áreas de la vida, no viene a destruirlas, sino a llevarlas a plenitud. Lucas nos hace ver que al gesto le sigue la palabra, la acción de gracias, ante el amor misericordioso y desbordante de Dios, que no nos abandona nunca y que siempre camina con nosotros, surge y debe surgir la acción de gracias, ante la acción salvadora de Dios en Jesús, acción salvadora que no se describe como un ser arrancado del sufrimiento, como quien te tira un salvavidas. No, estás ahí. Ese sufrimiento que nos atraviesa a todos y que nos condiciona y que es nuestra realidad existencial. Ni tampoco nos arranca de los problemas, sino que nos ilumina. Luz que ilumina las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Jesús es la luz del mundo. Si estamos decididos a seguirle, no caminaremos en tinieblas. Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas. El problema es si nos dejamos iluminar por Él, por su palabra, y si le seguimos. Y la gloria es el esplendor de Dios, que si lo recibimos a Jesús, se hace manifiesto en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestras obras,
como antaño en el rostro de Moisés. Luz y gloria. Los discípulos somos portadores de la luz y de la gloria. Nos dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara para esconderla debajo de la mesa. Mateo 5, 11, 16. Y si es verdad que somos hijos de Dios y discípulos misioneros de Jesús, mostraremos con nuestras obras, con nuestra vida, con nuestro compromiso, la gloria, el esplendor de Dios. Simeón, después de bendecir a la familia, dirige ahora una profecía a María, a la Madre de Jesús. Le anuncia que el niño será causa de caída y de elevación para muchos, será signo de contradicción. Y le dice, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Y así se manifestarán claramente los sentimientos de muchos. Paz, luz, espada. Con estas palabras, Simeón toma conciencia de las contradicciones, sí, de las contradicciones, no solamente internas, las que todos tenemos, vos y yo, y que las padecemos, sino de las contradicciones de las que está tejido el entramado de la existencia humana, de tu historia personal, de tu historia familiar, de la historia de tu pueblo, de tu comunidad. Y ese entramado de paz, luz y espada configura la historia de la salvación. Paz y luz, pero también espada, es decir, sufrimiento. Es necesario reconciliarse con ambas realidades que están en nosotros y en la historia y que configuran la realidad. Solo así podremos, dos cosas, ante esa realidad no resignarnos, no tener una aceptación resignada. Bueno, esto no cambia, esto es así, así fue. No, pero tampoco huir de ella, negándola. No, esto va a cambiar ilusoriamente, sino asumiéndolas y ser creativos ante la realidad. Ante la presencia de Jesús, es decir, de la vida, de la verdad, del amor, de la fraternidad, se dividirán las personas. Dios es la roca protectora. Jesús y su palabra son la roca sobre la que hay que edificar la vida y la humanidad nueva. Ante esta realidad que apela a nuestra libertad y nuestra responsabilidad, muchos tropezaron y tropezarán. Y así lo que de ellos está oculto, lo que configura parte del relato, se hará manifiesto. La espada que atraviesa el corazón de María es la palabra de Dios. Es la humanidad de Jesús hecha carne, y el Verbo se hizo carne. El que sigue a Jesús, vos, yo, aquel otro, experimentará en su familia, en su entorno, como lo experimentó María, la discriminación, el rechazo, la burla, quizás la persecución, y quizás, como muchos hermanos nuestros hoy en día, el martirio. Por fin, Lucas nos describe la entrada de Ana. Se trata de una profetisa. Es interesante esta mujer y nos llevaría un hermoso y un largo discurso meditar sobre ella. Miren, en el Antiguo Testamento se nos habla de 4 mujeres que ejercieron el ministerio de profetas. Y en el Nuevo Testamento se nos dice muy poco de ese ministerio profético ejercido por las mujeres. Uno de estos es el de aquí, Lucas lo dice. Miren, así como el Bautista, como Simeón, Ana se encuentran en el quicio entre 2 alianzas. Los 3 son todavía profetas, pero les falta ser testigos. Pero sin embargo forman parte ya de la maravillosa floración que surgirá hasta nuestros días de la acción evangelizadora. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento, y así como cuando fuimos bautizados se nos dijo que éramos profetas,
Nosotros somos profetas. Vos sos verdaderamente profeta y tenés que ejercer el ministerio profético. Tenés que anunciar y denunciar. Anunciar la verdad, jugarse por la verdad. Anunciar con tu vida y denunciar todo lo que es desfiguración de lo humano. Pero a la vez somos testigos. Testigos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído y de lo que hemos tocado acerca de la palabra de vida. Ana no es una espectadora pasiva, sino que entona unas plegarias y con ello reconoce, qué lindo esto, ¿no? Da gracias a Dios, lo alaba, lo celebra. ¿Lo haces esto vos todos los días? ¿Reconoces la presencia de Dios? En la mañana cuando te levantás, le das gracias a Dios, lo alabás. También en los momentos difíciles, gracias Señor, te alabo y te bendigo. ¿Lo celebrás? Ella ve también la acción liberadora de Dios, en la que como Simeón caminó la esperanza de su cumplimiento. Termina diciéndonos el Evangelio que luego la familia volvió a Nazaret, en Galilea, y que allí Jesús fue creciendo en sabiduría y en gracia. Vamos a comenzar este año nuevo. Qué bueno que reflexionemos y meditemos profundamente en esta realidad que hoy nos presenta la liturgia. Depende de nosotros que este año sea feliz. No va a venir por el horóscopo, no va a venir tampoco por una magia, no va a venir por decretos ni por leyes, va a venir por tu compromiso. Si vos querés que ese año sea bueno, tenés que trabajar por lo bueno. Si vos querés que este año esté lleno de vida, tenés que trabajar por la vida. Si vos querés que este año sea feliz, tenés que comprometerte con tu hermano en la misericordia. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Tendrás que comprometerte en trabajar por la paz. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Tendrás que comprometerte en trabajar sobre vos mismo para tener una conciencia limpia. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y como dice la primera bienaventuranza, tendrás que poner toda tu confianza, toda tu esperanza, repito, no en el gobernante de turno, no en la ideología tal, no en esta filosofía, solo en Dios, solo en Él. Felices los pobres de espíritu, es decir, felices aquellos que reconocen que no tienen fuerza y que su única fuerza es Dios. Y por eso se apoyan en Él de espíritu, es decir, dinámicamente en cada circunstancia. Y dice Jesús, porque de ellos es ya ahora el reino de Dios. Dios ya está reinando en ellos. Por eso, cuando levantemos hoy las copas o cuando en comunidad recemos el Te Deum o vayamos a la Eucaristía, comprometámonos. Dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por todo lo que he vivido. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, porque estás siempre a mi lado. Y ahora lo descubro, porque también en aquellos momentos duros y difíciles, donde me parecía que no estabas, sin embargo, ahora estoy acá. Y si estoy acá, es porque estabas vos. Gracias, Señor. Y tu presencia no me faltará nunca. Te alabamos, Señor, y te bendecimos eternamente. Que con su divino Hijo, la Madre, que vamos a celebrar el primero como Madre de Dios, qué bueno, ¿no? Empezar el año bajo la mirada protectora de María Mater Dei. Que la Madre de Dios nos anime, nos conforte, nos empuje con coraje a comprometernos en esa búsqueda constante de la felicidad. La felicidad es la consecuencia de, no se olviden, no es algo mágico,
es la consecuencia ¿de qué, Padre? De realizar valores. En la medida en que realices valores, en la medida en que te comprometas con tu hermano, en la medida que te comprometas con la palabra de Dios, en la medida en que vivas la palabra de Dios, en la medida en que no quieres hacer otra cosa más que la voluntad de Dios, entonces vas a poder a la noche decir, ahora Señor, puedes dejar a tu servidor irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz que ilumina a todas las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Que la Virgen te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz año.